fui y pues como ¿De qué hora a qué ya hora? solo para ingeniería eléctrica fue que no iban a haber clases hoy, ¿verdad? Presencial. Entonces sí me tocó ir en la mañana. ¿Cómo está Ronnie? ¿A qué hora fue su cargo? A las 7 de la mañana. No tiene que ir entonces. Ahorita está en su casa, entonces logró llegar a su casa. Sí, Ok. ¿Y Juan Daniel Molina? Bueno, en mi caso es teoría de la probabilidad con usted, ingeniero, así que Ahí está, pero es de 8 a 9, ¿va? sí. De Entonces nueve. es la única de la mañana que por la que me Bueno, tocaría mover. ya. Bueno. Miren, como en teoría de la probabilidad hay muchos más estudiantes que tienen clases presenciales en las mañanas, porque unos llevan física, otros también dijeron de ingenierías económicas y otras clases. Entonces, yo me presentaría presencial algunos días del primer periodo, de la primer parcial, que prácticamente según el sílabo, ya el examen está pronto. El examen de teoría de la probabilidad según el sílabo. Está para entonces, viendo el calendario, miren, imagínense que eso es de este viernes al otro. Entonces, el lunes 26 se iría presencial. El 26. Y vamos a ver cómo vamos con el contenido. No, pero es que esta es teoría de probabilidad. Perdón, estoy en probabilidad. Pero esta habilidad vamos a ver qué día toca el examen, porque no anda tan perdida la cosa. Aquí. Estabilidad parcial. ...28 de septiembre. Sí, o sea, más bien más. Miren, acá, pegado. No creo que lleguemos nosotros. No lo creo que lleguemos a hacer el examen realmente este día. Yo quería hacerlo por la semana morazánica, que supuestamente esta semana morazánica se va, para no llegar de la semana morazánica a hacer examen de primer parcial, sino que quería hacerlo antes. Pero bueno, vamos a ver cómo se va con el contenido. Lo que sí es que el lunes que viene, esta clase la quiero convocar virtual. Esta clase. O sea, la de teoría de probabilidad sí va a haber presencialidad, porque hay muchos otros que van. Y pues ese lunes, vamos a ir presencial. Pero con ustedes voy a hacer la convocatoria virtual. Y así como uno de ustedes se fue de la mañana a su casa, yo me vendría también de ahí de la universidad a la casa para poder tener la clase de manera virtual. A menos que ustedes tengan algún problema adicional que quieran decirme, porque ya el próximo lunes es prácticamente antes de la evaluación, pero si tienen algo que decirme, pues me pueden decir, ¿verdad? Ahorita en el transcurso de la clase. Sí, virtual la vamos a convocar, porque la mayoría de esta clase es para eso, no se puede llevar de otra forma. Bien, entonces continuando aquí con el material,
trabajamos con este material. Ya lo habíamos visto casi todo, ¿verdad? Y lo que nos quedaba ver era esta diagramita. Este es un diagrama realmente académico. Sistema de 2x2, donde hay un grupo de 2 generadores, despacho mínimo de generación para el grupo 1, despacho de generación para el grupo 2 generadores. Y se tiene entonces en las máquinas, ¿verdad? Digamos una zona de operación que se llama la región del punto seguro. Entonces, a medida que las dos plantas se van despachando, pero se va acercando, aquí hay límites producidos por problemas de estabilidad. Por ejemplo, aquí límite de voltaje, estabilidad de voltaje. Aquí hay un límite de estabilidad transitoria, que es que se pierde el sincronismo al haber un cortocircuito. Aquí es el límite de tensión transitoria también. Hay problemas de voltaje, corto tiempo. Luego aquí límite de amortiguamiento significa que si se sigue bajando las potencias, se aparece uno de los polos se mueve al lado derecho. Eso se llama límite de amortiguamiento, lo habíamos hablado. Límite térmico es que se sobrecargan las máquinas y se disparan por caso de protección, ¿verdad? Y entonces, claro, por los diferentes tipos de estabilidad, problemas de estabilidad de voltaje, transitoria, de amortiguamiento, a una región en la cual los dos generadores pueden operar, pero si se llega a rozar estos límites, entonces se produce un problema en el sistema y el sistema no puede ser operado. Claro que en 2 dimensiones es fácil de mirarlo, porque nuestra vista y nuestro cerebro está acostumbrado a ver 2 dimensiones, pero en la vida real, cuando hay n generadores, un sistema de n dimensiones, y el punto que está dentro de ese sistema no lo podemos concebir, ¿verdad? Cómo es, pero igual se mueve dentro de una región, dentro de un hipervolumen, y ahí se va moviendo el punto. Bueno. Muy bien. Con eso hemos terminado de ver el material, digamos, de introducción que teníamos. Hay otros. Vamos a ver el segundo material en este momento. Es este. Habíamos visto algo de este material, pero lo voy a explicar aquí. Nosotros vimos en el material pasado que existía pérdida de inestabilidad por pérdida de sincronismo, que es pérdida de la estabilidad del ángulo. Y se miró también que había pérdida de amortiguamiento en donde las oscilaciones eran crecientes. Y eso era por problema de la estabilidad de la frecuencia. Bueno, entonces existe lo que se llama el torque eléctrico, que es un torque sincronizante. Torque eléctrico, un incremento en el torque eléctrico de las máquinas, tiene un componente sincronizante que tiende a que la máquina no pierda el sincronismo, y uno de amortiguamiento que tiende a que el generador no pierda el amortiguamiento. Entonces, aquí lo dice, ¿verdad? Uno está en fase con el ángulo del rotor y el otro está en fase con la desviación de velocidad. Entonces, cuando un sistema es estable, cuando hay suficientes torques de sincronismo y de amortiguamiento que permitan que no se pierda la estabilidad del ángulo mediante pérdida del sincronismo y que tampoco se pierde la estabilidad oscilatoria. Entonces, miren, en los sistemas eléctricos de potencia, los estudios de estabilidad básicamente tienen 2 áreas específicas. Una es estudiar el ángulo
que es la parte transitoria, ¿verdad? Pérdida del sincronismo. Y el otro es estudiar la tensión, el voltaje. Como vimos, se puede ver bien un voltaje en 20 minutos, pero de repente cae. Y ahí es donde se tienen más problemas, porque en 20 minutos actúan un montón de dispositivos que hay que simularlo. Y eso es bien difícil en los software de sistemas de potencia, porque tener los modelos es complicado. No que el software lo pueda resolver, sino que los modelos. Entonces, tanto para la detención como para la estabilidad transitoria está lo que sería el mediano plazo y el largo plazo. Es decir, hablar de minutos, hablar de horas. Esto no se puede hacer generalmente con un software de sistemas de potencia. Con software de sistemas de potencia se pueden ver segundos. Se puede hacer una simulación de un segundo, de 20 segundos, de 50 segundos, de un minuto. Pero ya cuando hablamos de 10 minutos, de 20 minutos, ¿verdad? Ya estamos hablando de estabilidades de muy largo plazo, mediano y largo plazo. Y el software de sistema de potencia, por lo general, solamente mira tiempos pequeños. Además, existen otros temas, ¿verdad? Que es la estabilidad de pequeñas perturbaciones, que esto se mira en la clase de teoría de sistemas lineales. No sé si ustedes ya llevaron esa clase de teoría de los sistemas lineales, en donde miran los vectores propios de las matrices, los autovalores, calculan los autovalores, que son prácticamente los polos, ¿verdad? del sistema de control. Y entonces pueden aparecer oscilaciones locales, por ejemplo. Esto es centrales de un mismo país oscilando contra centrales de un mismo país. Por ejemplo, Cajón contra Cañaveral, Río Lindo contra Cajón. Luego aparecen modos entre áreas, que son máquinas de un país oscilando contra máquinas de otro país. Por ejemplo, lo que les decía yo, que Panamá y Costa Rica tienen centrales de generación oscilando contra máquinas en México, ¿verdad? Y eso producía problemas de estabilidad de la potencia. Luego estos son y otros que se llaman oscilaciones, modos de control, en donde los polos las oscilaciones son producidas por un control. Por ejemplo, yo tengo un control, imagínense lo que les hablaba de Tegucigalpa. Tegucigalpa es una ciudad que necesita un control de la potencia reactiva. Entonces, esos controles de potencia reactiva usan electrónica de potencia, les decía, y tal vez un sistema de control de eso entra a oscilar contra algún control en la central del cajón, y a eso se le llaman modos de control, que son oscilaciones de dispositivos de electrónica de potencia que están oscilando contra ciertos controles en otras centrales. Y por último, los modos torsionales. Todo esto son campos de investigación interesantes, ¿no? Que son sistemas eléctricos de potencia. Los modos torsionales son modos en los cuales los torques eléctricos inducidos en el eje del generador van en sentido contrario al torque principal. Entonces se produce una torsión del eje. Es decir, si el eje está girando en sentido contrario, los torques que aparecen ahí lo hacen querer girar en sentido horario, y de esa forma se producen torques que, si llegan a ser muy grandes, pueden torcer el eje o fracturarlo. Y entonces van apareciendo fracturas en el eje, y son gravísimos porque a medida que pasa el tiempo, esa fractura se va haciendo más grande hasta que el eje se quiebra por completo y se produce un desastre en la central. Entonces, este tipo de
también de estabilidad ante pequeños disturbios existe, que es la estabilidad de voltaje, ¿no? Donde podemos tener inestabilidades crecientes con oscilaciones no amortiguadas en la tensión, en el voltaje, no solamente en la frecuencia, porque todo esto es rotor de las máquinas, ¿verdad? Que están oscilando y se van viendo como la frecuencia de un generador oscila contra otra planta. Pero aquí estamos hablando de la tensión, o sea que el voltaje puede estar oscilando de forma no sostenida, y entonces una cosa es la tensión y otra cosa es la frecuencia, por lo que estamos hablando aquí. Una es el ángulo y otra es el voltaje. Entonces miren, hay muchos, pero muchos, estos todos, cada uno de estos son, como decirles, áreas de investigación. Por ejemplo, en estabilidad de voltaje en los años 90 y los años 2000 era uno de los campos nuevos de la estabilidad, donde se hacían investigaciones con funciones de energía, con métodos de punto interior, y estaban aplicando un montón de métodos para poder ver este tipo de estabilidad, ¿verdad?, en las redes eléctricas. En cambio, esta estabilidad de ángulo ya era objeto de estudio desde los años 40, 50, 70 en sistemas eléctricos. Entonces hay mucho más tiempo de investigación en toda esta área que en el área de tensión. Bueno, y por último, lo que les había mostrado yo a ustedes, bueno, creo que no los había mostrado, era esto. Esto es que los sistemas de ecuaciones de un sistema eléctrico son, por lo general, un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden, derivadas de primer orden, no lineales, en función de x, y, z sub c, z sub t y p. Y las ecuaciones de flujo de carga, que ustedes las miraron en la clase de flujo, recuerdan las ecuaciones de flujo, que eran muy no lineales, en función de el voltaje y de los ángulos y de las admitancias, ¿verdad? Pero ahora aparecen estas variables z sub c, que son las variables, digamos, que corresponden a las ecuaciones diferenciales de variables dinámicas de largo plazo. Por ejemplo, la temperatura de un aire acondicionado puede ser una variable dinámica. Ya vimos aquí en el transitorio que cuando hablamos del motor de inducción, estuvimos viendo en la omega, derivada de omega con respecto al tiempo, que era la segunda derivada del ángulo, era la ecuación de primer orden que va aquí, la derivada de omega en los generadores. Y luego z sub c, como dije, pueden ser temperaturas de aires acondicionados que tienen tiempos de control bastante grandes. Puede ser un cambiador de TAP, la derivada de cambio de TAP con respecto a T. Y este z sub d es una variable discreta de K más 1 en una etapa K, que depende, por ejemplo, de capacitores conmutados mecánicamente, reactores conmutados mecánicamente, etcétera, etcétera. Entonces, el sistema de ecuaciones diferenciales que resuelve un software de sistema de potencias es no lineal, ¿verdad? Estas ecuaciones son muy no lineales, ya conocen las de flujo, estas no las conocen, pero son muy no lineales también. Discreto, porque entran estas variables como la susceptancia en banco de capacitores, que cambia de forma discreta, no como variable continua, sino como variable discreta. Los TAP de los transformadores tienen posiciones discretas, ¿verdad? 1, posición 2, 3, 4. Y luego es diferencial, pero además tiene constantes de tiempo de corto plazo y tiene constantes de tiempo de largo plazo, que son las ecuaciones aquí de los elementos que tardan mucho tiempo y que son dinámicos, como los aires acondicionados mencioné, ¿verdad? Pueden ser digamos las calderas, las dinámicas de las calderas, que tardan
reaccionan en el orden de segundos, debido a que una caldera, usted no puede incrementar la temperatura de una caldera si no le inyecta más carbón o más combustible, o igual, ¿verdad? No puede reducir la potencia de una máquina en el largo plazo. Solamente lo puede hacer en el largo plazo cuando usted disminuye la cantidad de carbón o la cantidad de combustible que está inyectando a la caldera para disminuir la cantidad del vapor de agua. Todo eso se da en el orden de minutos. Bien, entonces las ecuaciones diferenciales son complejísimas, ¿verdad? Se resuelven con métodos numéricos como Ron-Hecutt, método de Adams, método de Euler, Ron-Hecutt de cuarto orden, y al final, claro, entre más, cuando nosotros solo hablamos de la etapa transitoria, solo hablamos de este conjunto de ecuaciones. Cuando hablamos de un segundo, pero cuando hablamos de más de un minuto, entonces tenemos que incluir estas ecuaciones. Y ahí es donde les decía yo de este cuadrito, de que generalmente uno corre un software de sistemas de potencia aquí en la etapa transitoria para ver en el orden de segundos. Y entonces uno ve el motor, el excitador, la regulación primaria, conmutación mecánica de capacitores, dinámicas de los compensadores estáticos, inercia de las máquinas, como la ecuación del penduleo que miramos nosotros ahorita del generador, dependiente de la constante M, líneas de transmisión del DC, los controles y las protecciones. Pero cuando ya pasamos del segundo, aquí son 2, 3 segundos, 4 segundos, cuando ya pasamos de ahí, entonces empezamos a entrar a otros componentes como el TAP de los transformadores. Lo que les decía, estos son aires acondicionados, cargas termostáticamente controladas, ya limitadores de excitación del generador sincrónico, esto del control automático de generación para controlar intercambios de potencia, las calderas como les estuve mencionando. Todo esto ya entra en el orden de segundos y de minutos, y especialmente la dinámica de la carga es la más complicada. Entonces, la dinámica de la carga, las ecuaciones diferenciales que dominan una carga son las que entran aquí y complican la evolución, o sea, hacen que algo simulado pueda ser muy diferente a la realidad, porque la realidad tiene las cargas y tiene el conjunto enorme de cargas. Eso lo expliqué en análisis yo, de que en una subestación hay una gran cantidad de cargas, motores pequeños, motores grandes, y que actúan en diferentes tiempos, un montón de aires acondicionados, y precisamente la dinámica es modelar la carga, y no es lo mismo la carga a una hora que a otra hora. Las ecuaciones son unas ecuaciones en 15 minutos, en otros 15 minutos pueden ser otras, y esa complejidad de la dinámica de la carga es la que hace que los softwares de sistemas de potencia no sean aptos, por decirlo así, para ver lo que en la realidad sucede en las dinámicas de largo plazo. Bien, entonces, este es lo que más o menos comprende el material. Ustedes pueden leerlo, obviamente estoy dando explicación nada más de la figura. Vamos a entrar a ver este otro material y luego de la máquina sincrónica, antes de entrar a lo que es las ecuaciones diferenciales de la máquina. Solo dejen mirar, vamos un momentito.
Bien, no sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario en particular que quiera hacer de lo que hemos visto, consulta, duda, comentario, antes de que sigamos con la clase. Eso, ¿y de qué hablar, Juan? No, ingeniero. Nadie. Bueno, continuamos entonces. Esta es la máquina sincrónica. Entonces, aquí pues habla, ¿verdad? Que para efectos del generador, los generadores, era necesario conocer los modelos matemáticos. La ecuación diferencial que estuvimos viendo de los generadores no es la única. O sea, un generador no solo tiene esa ecuación diferencial de derivada de omega con respecto a t, tiene otras ecuaciones diferenciales, que eso las vamos a ver en el material que tenemos aquí. No en este, sino en otro. Y es precisamente el modelamiento de la máquina en el estado transitorio, que durante hay eventos en donde las derivadas aparecen y hay derivadas de los flujos concatenados con respecto al tiempo. Entonces, al final, nos interesa conocer bien todos los modelos matemáticos que veíamos aquí para poder estudiar lo que es esa estabilidad de ángulo, ¿verdad? Se requiere la excitación. La excitación también tiene sus ecuaciones diferenciales, porque los sistemas de control de los reguladores de voltaje, de hecho, los miraron ustedes allá, son funciones de primer orden que tienen la variable de Laplace. K sobre 1 más ST, 1 sobre 1 más ST, etc. Ahora, modelado de la máquina se dio, oigan bien, ¿desde cuándo? Desde el principio de los años 20, que realizó el señor Gabriel Cron, ¿verdad? Y el señor Park, como vamos a ver más adelante, la transformada de Park. Ahora, hay muchos modelos, dicen, difundidos, los cuales se basan en la transformación de Park. Y los modelos matemáticos de la máquina sincrónica dependen de la determinación de los parámetros que se hacen para los modelos, para que esos modelos representen lo suficiente la máquina para los diferentes estudios que se requieren. Entonces, esto es un repaso, lo habíamos visto, que las máquinas tienen sus reguladores de voltaje, tienen sus reguladores de frecuencia y que estos tienen sus funciones de transferencia, así como lo vimos en teoría de la estabilidad, y que el objeto del regulador de voltaje es controlar la tensión para mantenerla fija en terminales, moviendo la potencia reactiva mediante el excitador. Y acá, controlar la potencia mediante el movimiento de la válvula de apertura
del flujo. Y con eso cambiar la potencia del agua. Bueno, entonces en general el generador, como lo vemos acá, tiene su torque, tiene su gobernador de velocidad, su regulador, en donde se recibe la frecuencia y se actúa sobre la turbina, como lo vimos en el anterior. Pero a la vez también se tiene el sistema de excitación, en donde se toma el voltaje de terminales de la máquina y se actúa sobre el regulador de voltaje para controlar la potencia reactiva. Pero solo estos dos no son los que actúan. Esos son los que hemos visto ahorita en el primer pantallazo. Atrás de la turbina viene lo que es la caldera. En los generadores que utilizan, obviamente, caldera, ¿verdad? Como les dije, plantas que usan carbón, plantas que usan biomasa como combustible, plantas que queman, que en la caldera pueden pueden usar cualquier combustible para quemar papel y cartón, por ejemplo, puede ser, ¿verdad? O que utilicen gas también para calentar la caldera y con eso convertir el vapor de agua. Entonces, la caldera es uno de los, digamos, elementos más antiguos, uno de los primeros generadores que aparecieron, diferentes de los hidroeléctricos, ¿verdad? Que no usan calderas, por supuesto. Los hidroeléctricos, pues nada más es el agua que entra a la turbina. En cambio, los térmicos sí utilizaban calderas en aquellos tiempos y las eficiencias de los procesos eran muy bajas, 36%, usando calderas, que la pérdida de energía es muy alta. Y luego se pasó a los motores. El motor tiene una eficiencia de 42%, en vez de caldera usamos un motor, en vez de eso sí, con motor no podemos usar carbón, ¿verdad? Podemos usar gas, podemos usar gasolina, diésel, para poder mover ese motor, búnker, pero no podemos usar gas. Las enormes piedras de gas, de carbón, perdón. El carbón mineral es diferente del carbón vegetal. El carbón mineral es una piedra sólida, negra, pesada. Y esa piedra ustedes la tiran al piso y les raja el ladrillo. Una pedrada. En cambio, usted tira un pedazo de carbón vegetal y se deshace el carbón. Entonces, el carbón vegetal proviene de todas las plantas fosilizadas, mientras que el carbón mineral también corresponde a plantas, pero que tienen un proceso de fosilización de mucho mayor tiempo atrás, de la edad carbonífera. Yo no sé, los historiadores, ustedes han oído del carbonífero y del cretáceo y de todas las edades en donde plantas muy, muy antiguas se han convertido en carbón mineral y plantas más recientes, recientes y son millones de años, se convirtieron en vegetal. Bien, entonces, en este caso, este es el control. Se mide la presión del vapor. Pasa por acá. Y se compara con una presión de referencia, la potencia de referencia, y luego se actúa sobre la caldera, abriendo más la entrada de combustible o abriendo más la entrada, acelerando más la entrada de material a la caldera, porque podemos agregar carbón a través de una banda transportadora y podemos subir la velocidad de esa banda para meter más carbón
o podemos acelerar más el proceso de vapor y que entrando con más combustible, ¿verdad? Entonces, de esa manera, como les decía, se actúa sobre la presión del agua, el vapor de agua, pero eso tarda minutos. Ahí es donde entra la ingeniería mecánica, la entalpía, la entropía y todo lo que miran allá en ingeniería mecánica. Entonces, aquí está lo que es un rotor de un generador. Este es un rotor cilíndrico con 2 polos. Y si ustedes se fijan, pues obviamente los embobinados aquí están. Son estas ranuras que y se tienen 2 polos, ¿verdad? Entonces, para pequeños turbogeneradores se utilizan este tipo de rotores. Y luego están los de polo saliente, ¿verdad? Son los que generalmente se utilizan en las máquinas hidroeléctricas. Y los embobinados del campo van tejidos alrededor de esta base que miran ustedes aquí. Aquí le voy a mostrar un ejemplo. Este es un polo de esta máquina, de este rotor. Entonces, de manera que se puede sacar o se puede entrar a través de estos rieles. Y el embobinado se teje aquí, ¿verdad? Acá. Como lo miran aquí, los embobinados. Entre más polos tiene un generador, más potencia tiene la máquina. De manera de que los grandes rotores, digamos, enormes rotores de polos salientes, son los que están en máquinas como Itaipú, 12.000 megavatios, Recarganta, 25.000 megas, el Cajón, 300 megas, porque los rotores cilíndricos solo se utilizan para pequeñas potencias, aunque se han hecho rotores cilíndricos para plantas de 20 megas, etc. Ya cuando está embobinado, por ejemplo, un polo, entonces ya queda como aquí, por ejemplo, un generador más pequeño. Luego está el estator del generador, donde se introduce este rotor, por ejemplo, para un generador sincrónico de baja potencia. Hay 4 polos acá, ¿verdad? Y esto entra aquí. Lo sorprendente de las máquinas eléctricas, siempre he dicho yo, es la precisión con la que está montado el rotor. Porque el entrehierro que hay entre las cabezas del polo y el estator es de milímetros, de 1 milímetro, de medio milímetro. Y eso requiere que el eje del generador tenga unos cojinetes que mecánicamente no permitan que ese eje pueda desplazarse ni siquiera ni 0.1 milímetro ni nada, sino que se mantiene el eje rígido de manera que no se pueda desplazar. Y es ahí donde vienen los terremotos, ¿verdad? Los problemas en donde ustedes se preguntan y dicen cómo hacen los fabricantes para que en un terremoto un rotor de estos no pegue con el estator del generador. Entonces ellos se encargan de anclar todas las estructuras, ¿verdad? Los estructurales, los ingenieros estructurales. Generador sincrónico interviene todo, mecánica, interviene electricidad, estructuras, todo. Los ingenieros estructurales se encargan de que tanto el rotor como el rotor oscile con el terremoto, de manera de que el entrehierro de 1 milímetro no pegue, ¿verdad? O sea, que haya una oscilación de toda la estructura. Realmente es impresionante como lo hacen. Es un avance de ingeniería muy, muy impresionante. Eso es lo que les decía, ¿verdad? De 4 polos, por ejemplo, en el estator, ¿verdad? Y aquí, si se fijan, hay un generador enorme de muchos polos. Y ustedes los cuentan, ¿verdad? Podrían haber hasta 28 polos en este.
Entonces un operario es un pequeño hombrecito que se mira aquí y el generador es gigantesco. Entre mayor es la potencia, más grande es la cantidad de los RPM, ¿verdad? Esto, por ejemplo, lo que les decía de un rotor cilíndrico muy antiguo para una máquina de 20 megavatios, que sí se pudo construir, digamos, para un generador grande, pero que definitivamente las máquinas de polo saliente son las que se usan en general. Tal lo que es un rotor cilíndrico, ¿verdad? Como quedan los embobinados, porque al final hay que dejar los espacios aquí para los polos, el eje directo, el norte y el sur, de aquí, y todo lo demás tiene que ser ocupado por los embobinados, entonces no se puede tener muchos polos, generador de rotor cilíndrico, como en este caso, acoplado con la turbina, ¿verdad? No se puede tener muchos polos. Entonces, cuando se trata de dos polos, la velocidad nominal es 3600 RPM, la ecuación famosa de frecuencia igual a neta sobre el número de polos. Pero por ahí anda la ecuación famosa esa, ¿no? Que aquí no la he visto. La tengo acá. La vamos a ver en el material. Voy a ver si más adelante está. Y para el caso de 4 polos, entonces ya la velocidad cae a la mitad, 1800 RPM. Y para un caso como de 21 polos, por ejemplo, el cajón oscila a 700 revoluciones por minuto. A 700 RPM. Entonces, ya se pueden imaginar ustedes que estamos hablando de 21 polos. Por ejemplo, 700 RPM entre 21 polos, o mejor dicho, y aquí tengo 1800 a 4 polos, entonces 700 RPM, 3600 aquí, y 700 extrapolándole le daría más o menos 20, haciendo una extrapolación, 20, 22 polos, pero con la ecuación exacta es lo mejor, ¿verdad? Entonces al final, las máquinas que tienen muchos polos tienen velocidades más bajas, pero esas velocidades más bajas permiten como explicarle, como que haya mayor solvencia mecánica, es decir, a más bajas velocidades los cojinetes de los ejes y toda la parte estructural tiende a diseñarse de manera que pueda soportar 700, 300 RPM. Pero si yo quiero soportar 1800 y 3600 en generadores enormes, mecánicamente es imposible a tan altas velocidades tener esos cojinetes, ¿verdad? Y por eso es que las máquinas sincrónicas, sus velocidades de rotación siempre son 700 RPM para abajo, ¿verdad? Y solo los turbogeneradores de pequeña potencia tienen estas velocidades, ¿verdad? Es un tema mecánico. Aquí lo dice, ¿ve? Arriba de 2000 MVA, entonces ocurre que los polos tienen que incrementarse, ¿verdad? Y abajo de 2000 MVA, entonces se pueden usar estos, pero son estructuras específicamente armadas, complicadas. Entonces, el campo magnético, un generador de dos polos, hace esto, ¿verdad? De norte a sur, pasa por el entrehierro y también es aquí. Entonces se parte en dos, ¿verdad? Uno en sentido contrario y otro en sentido. Y los cuantos polos, entonces tiene 4 campos como este, que vemos acá, aquí otro que se desarrolla en este sentido, aquí otro campo y un cuarto campo que va en esta dirección. Entonces, pues hay una circulación de mayor cantidad de lazos, por decirlo así, electromagnéticos entre mayores polos. ¿Qué pasaba antes? Antes el rotor
para que tuviera contacto el rotor con el estator, se usaban las famosas escobillas brushless, que son estos carbones que hacían contacto con el rotor, y de esa forma la tensión de excitación se podía pasar al rotor. Pero estos carbones se desgastaban muy rápido. El tiempo se imagina a 700 RPM. Estar oscilando esto, y entonces estos carbones duraban un mes, duraban 2 meses, y había que desarmar todo para poder reemplazar estos carbones o escobillas que le llamaban. Estas son las escobillas y estos los anillos deslizantes. Entonces, así fue como fueron las primeras máquinas. De hecho, en generadores pequeños todavía se sigue usando ese concepto. Aquí se tienen los anillos deslizantes de este generador, y aquí están los carbones que se tienen, y aquí sí es más fácil repararlos porque están prácticamente a la intemperie del generador. Entonces solo se saca esta estructura, se coloca el carbón nuevo y se vuelve a introducir, y el tiempo de estar reparándolo es menor que en los generadores sincrónicos antiguos. Pero ¿qué sucede ahora? Ahora las máquinas, como vuelvo y les repito, aquí hay una gran cantidad de polos, y esto es un generador de 700 RPM, de 300 RPM, no sé. El tema es que el rotor está ensamblado, miren, directamente en el eje del generador. Esto está pegado, pero aquí está ensamblado de todo lo que es la excitación, ¿verdad? Todo el sistema de excitación está directamente ensamblado en el eje y rota. Entonces ya se evitan las escobillas. Ya lo voy a explicar más antes. Aquí lo voy a explicar con mayor detenimiento. Es cómo se hace eso. Aquí tenemos lo que es el estator y aquí lo que es el rotor. Entonces, en el plano del rotor está, dijimos, el circuito de campo embobinado. Y como les dije, se ensambla este puente de diodos trifásicos de tiristores junto con digamos, una armadura del rotor trifásico. Este es un estator, oigan bien, un estator rotatorio ensamblado en un rotor, y este es un puente de tiristores rotatorio conectado obviamente con estas bobinas de esta forma para convertir lo que sería el AC, rectificarlo y pasarlo a DC, ¿verdad? Entonces todo esto rota con la velocidad del rotor porque está ensamblado en el rotor, como les mostré aquí. Aquí está eso, tanto los tiristores como el estator rotatorio. Y después se pone, como el estator está girando, ahora el rotor se puede poner fijo. Se le deja fijo al rotor, porque es el estator el que está girando. Entonces aquí se tiene una resistencia de campo y un puente de diodos fijo también en el ámbito del estator. Y aquí una fuente trifásica fija a la cual se le está cambiando la tensión aquí mediante el movimiento de este reóstato. Entonces cambia esta resistencia y por lo tanto cambia esta tensión del rotor, y el estator está girando, va cambiando su tensión del estator, y esa tensión del estator se convierte a DC, cambia lo que es el campo, y luego entonces se puede controlar el reactivo del generador, y de esa forma se evitaron las escobillas mediante esta estructura. También puede ser que no necesite el reóstato, sino que de una vez aquí la fuente sea variable a través de tiristores, un ángulo de tiristores. Puedo cambiar el voltaje aquí, cambio el voltaje en el estator aquí, se rectifica y después pasa. ¿Qué sucede acá? Esto también es otra forma de evitar las escobillas.
Después se tiene otra vez el estator rotatorio. Esta vez se tiene el rotor aquí fijo, el reóstato. Y lo que les decía, ahora hay un rectificador trifásico. Ahora hay un estator de nuevo, esta vez fijo. Y luego se tienen unos imanes permanentes que se conectan en el rotor. Entonces estos imanes permanentes están girando a la velocidad del rotor y mediante este puente de tiristores, rectificador trifásico, o este sería puente de tiristores o diodos y este reóstato. Entonces podemos cambiar la tensión de campo, cambiamos la tensión de armadura y luego esta tensión de cambio cambia y luego cambia la del estator de la máquina, que es la que queremos. De esta forma también se le llama con excitador AC. Este es con un excitador AC y este con un excitador DC, ¿verdad? Porque hemos usado rectificación en todo, ¿verdad? Para este caso. Y aquí lo dice que se puede con una rectificación en DC, un pequeño generador de corriente directa, y este es un generador de corriente alterna. Entonces yo puedo usar generadores de DC o generadores de AC para esto y evito las escobillas famosas que son las que nos producían el problema. Estos son modelos pequeños, ¿verdad? De máquinas, pero aún así uno los mira y todavía ya aquí tienen el excitador y los incorporado en el rotor de las máquinas. Tiene unos cuantos polos, ¿verdad? Un generador General Electric. Pero también se podría implementar, quitarle las escobillas, de manera de que se podía sellar totalmente el generador y ya no se necesitaba tener las escobillas afuera, como lo mostraba aquí en este caso. Así como les enseñé por acá, había una figura que tenía los famosos carbones afuera. Aquí está la ecuación que hablamos. Frecuencia eléctrica es igual a la velocidad en RPM por número de polos sobre 120. Entonces, entre más polos tenga, paso esto a dividir, los RPM disminuyen para mantener los 60 Hz. Entre menos polos tenga, entonces los RPM aumentan para mantener los 60 Hz. Y el tema es que tenemos 3600 RPM con dos polos. Entre 60 hacemos 3600 entre 60, ¿verdad? Porque dos polos entre 120 es 60, 3600 entre 60 nos da 60 Hz, ¿verdad? Y luego vamos poniendo cuatro polos, entonces ya es 3600, se convierte a 1800 RPM y así va disminuyendo los RPM mientras se incrementa el número de polos para lograr mantener la frecuencia en 60 Hz. Entonces el cajón les decía, sustituían acá 60 por 120 para unas RPM de, digamos, 740 RPM acá, ¿verdad? Y lo que hacemos es 60 Hz por 120, pasamos acá, ¿verdad? Y nos da 7200, dividimos entre los 740, creo que son 720 RPM. 720 RPM que tiene el cajón y nos dan 10 polos, perdón, acá. Su generador de 10 polos, ¿verdad? En 10 polos. Entonces, aquí dice, ¿ves? Turbinas de agua son más eficientes cuando rotan a menores velocidades, 200 a 300 revoluciones por minuto.
Si tenemos 300 RPM, creo que el cajón, creo que más bien, por si es de 300 RPM. 300 RPM, perdón, 240 creo que era más bien la cosa. Digamos 300 RPM, ¿verdad? Y volvemos 60 por 120. Nos da 7200 y lo dividimos entre 300 RPM y nos da 24 polos. Así es la cosa. Pues el cajón es de 300 revoluciones por minuto. Pues, pero cuando uno vaya y mire el eje girar, no crean que van a ver una cosa lenta, que el ojo de ustedes van a poder ver la rotación de cualquier punto. ¿Se imaginan lo que es 300 revoluciones en un minuto? O sea, estamos hablando de una velocidad grande en el eje. Un ruido tremendo que se ve todavía. O sea, que todavía estas bajas revoluciones, lograr mantener los cojinetes y el eje debidamente vertical todavía es un gran reto. Estas altas revoluciones solo se pueden hacer cuando se está hablando de generadores como estos así, que son montables en una estructura pequeña, que pueden girar rapidísimo, pero que está debidamente todo sellado. 3600, 1200 revoluciones. Bueno, entonces no sé si tienen alguna pregunta o comentario. Ya terminamos la hora. ¿Alguien tiene alguna necesidad o algo que quieran que discutamos? Pero comprado, no voy a hacer unas parcelas y sembrarlas, que ahí una terraza, ¿verdad? Te baño, Elliot, ¿verdí? Te baño. ¿Ah? Elliot, te baño. Nada más. Al baño. Bueno, vamos a bañarnos. Venga, vamos a ¿Alguna bañarnos. pregunta? ¿Todo claro? Voy a parar la grabación. Vamos a bañarnos. Ahí se queda. Van a bañar. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? No van a bañar. Vieron todas estas cosas en máquina. Así, todo este tema estructural y todo esto pudieron ver en las clases de máquina. Pregunta. Es prohibida para él. Vamos a bañarnos. Sí, ingeniero. Venga, coma. Ingeniero. Bueno, me alegra. Entonces esto es un repaso. Lo que estamos haciendo es un repaso. Ya lo que entramos a partir de la próxima clase ya no lo es. Y ahí sí quiero que ustedes bajen este material que es un poco pesado del campus, que se llama la máquina sincrónica. Y aquí es donde vamos a empezar a ver, esta la famosa ecuación que estamos usando. Pero aquí vamos a empezar a ver ya cómo van apareciendo las ecuaciones diferenciales del generador. Entonces, esto sí no se ve en máquina y les recomiendo que por favor lo revisen. Vayan viéndolo antes de la clase que sigue. Gracias. Muchas gracias, ingeniero. Buen día. Gracias, ingeniero.